Bienvenidos a Eco de tu Voz. Estamos aquí un miércoles más para poder compartir juntos en esta ocasión una nueva reflexión. Y para comenzar, vamos a estar leyendo los versículos 17 al 20 del capítulo número 10 de Lucas. Y dice: Los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Jesús les dijo: Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Y para entrar un poco en contexto en estos versículos, podemos ver que anteriormente lo que Jesús hace es enviar a estos discípulos nuevamente a poder sanar a los enfermos, a liberar justamente a los oprimidos, a, a poder también anunciar, ¿sí?, el reino de Dios. Y es en este contexto en donde los discípulos se alegran, ¿sí? Se alegran porque en el nombre de Jesús, cada vez que reprendían ya sea una enfermedad o al enemigo, los espíritus le obedecían. Y Jesús también cuenta su testimonio, básicamente como veíamos ahí, digamos, podemos ver que Jesús dice que vio justamente también a Satanás, ¿sí?, caer del cielo, caer estrepitosamente, digamos, desde aquel lugar. Y, y podemos ver cómo también Jesús es el que les da la autoridad justamente sobre estos espíritus. Así todo, Jesús les hace una aclaración, y es que si volvemos a leer el versículo 20, dice: No se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. Y en este contexto, de cierta manera, podemos ver que los discípulos estaban justamente alegres, estaban gozosos de que los espíritus estaban obedeciendo a lo que Jesús, a lo que en el nombre de Jesús ellos ordenaban. Ahora la pregunta, si cambiamos un poco el contexto, es qué pasaría si estos espíritus o las enfermedades no responderían ante lo que nosotros ordenamos bajo el nombre de Jesús. ¿Qué ocurriría si en donde nosotros estamos, por alguna u otra situación, nosotros no podemos presentar a Jesús tal y como es Él, ¿sí? Ya sea porque quizás em, el lugar en donde estamos nos infunde miedo o vergüenza o quizás nos falta justamente depositar más nuestra fe en Jesús, y por cualquier otra situación que pueda llegar a pasar, nosotros no podemos justamente reflejar lo que Jesús nos envía a hacer. ¿Qué ocurriría en ese contexto? Y creo que muchas veces nos hemos encontrado en esas situaciones en donde nosotros no podemos justamente, o creemos que no estamos presentando tal y como Jesús nos envió a que nosotros los presentemos. A veces, en algunas situaciones, justamente entendemos que no estuvimos, luego de haberlas vivido, podemos entender que no estuvimos mostrando a Jesús tal y como es.
y podemos incluso hasta reconocer algunas cuestiones que quizás nos impidieron a que nosotros lo presentemos tal y como es. Este, a veces puede ser este, que no estemos entendiendo, ¿sí?, lo que es este, los tiempos de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. A veces puede que no entendamos bien la voluntad de Dios. Puede ser que quizás espiritualmente no estemos de la mejor manera. Em, Quizás incluso lo que nos mueve a querer obrar en el nombre de Jesús son motivaciones egoístas, ¿sí? Y que, digamos, de cierta manera, también estas cuestiones nos llevan a que no podamos mostrar a Jesús tal y como es. Y, y justamente creo que acá Jesús deja muy en claro que nuestro gozo, nuestra alegría debe estar puesta en que somos salvos justamente por gracia de Dios. Porque de lo contrario, si nosotros nos encontramos en la situación contraria a la que estos discípulos estaban, ¿sí?, es muy probable que nosotros nos comencemos a frustrar, a que incluso intentemos preguntarle, ¿sí?, a Dios, ¿por qué me surgió tal cosa? ¿Por qué no tal otra? Y a veces hasta capaz que el frustrarnos o el querer encontrar una respuesta quizás nos impida también entender cuál es el motivo, ¿sí?, por el cual quizás en esa situación nosotros no pudimos obrar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso nosotros, como dice Jesús a sus discípulos, nosotros debemos poner nuestro gozo y nuestra confianza en, en que somos salvos por el amor de Dios, justamente porque Él nos amó y porque Él justamente también vino a entregarnos su amor para ser salvos. Y ahí es donde tiene que radicar nuestra confianza, pero también debemos entender que por más que seamos salvos justamente porque Dios nos ama, no significa que nosotros no debamos actuar, sino que todo lo contrario, ¿sí? Nosotros debemos aceptar la gracia de Dios, pero nuestra fe en el amor de Dios debe también expresarse a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de vivir, ¿sí? Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Y básicamente ahí está, digamos, la cuestión. Somos salvos por gracias, ¿sí? Y nosotros aceptamos esa gracia, la recibimos. Pero cuando vayamos a obrar, ¿sí? Cuando vayamos a obrar justamente para que nosotros podamos mostrar el Espíritu de Dios, ¿sí?, sobre nuestras vidas y para que nosotros también podamos seguir extendiendo su reino, cada una de estas acciones, nuestra manera de vivir, nosotros debemos hacerla conforme a su voluntad. Debemos alinearnos nosotros en mente, en alma, en espíritu. Debemos alinear todo nuestro ser, debemos alinearlo al Espíritu de Dios para que así nosotros podamos obrar con las motivaciones correctas, para que nosotros podamos caminar en los caminos que Dios diseñó para nosotros, para que nosotros podamos justamente ir caminando
sobre esos propósitos que Él nos dio. Y es la manera en la que nosotros justamente debemos gozarnos. Somos salvos por gracias y somos gozosos por el amor de Dios, y eso nos guía a nosotros a actuar y a también vivir de la manera correcta, de la manera en que Dios nos llamó a que vivamos, ¿sí? Por eso, em, sea cual sea la situación, sea que a veces nosotros no podamos expresar o no podamos justamente mostrar a Dios tal como es. Primero que nada, creo que debemos volver al Padre, debemos hablar con Él, expresar la forma en que nos sentimos, ya sea la frustración, la angustia, y ir expresando cómo nos estamos sintiendo, y también debemos permitir al Padre que nos hable, que nos guíe, que nos direccione, que nos restaure. Nosotros debemos permitir en esas situaciones también al Padre a que nos hable, a que nosotros podamos escucharlo a Él, todo aquello que Él tiene que decirnos a nosotros. Y así nosotros, a través de la oración, es como nosotros vamos a empezar a ser transformados en esas áreas, y también vamos a tener más oportunidades para poder volver a expresar el Espíritu de Dios, y para también poder sembrar esa semilla, para poder sembrar esa palabra o esa imagen de Dios en la otra persona que aún necesita de Dios para poder seguir adelante, ¿sí? Así que esa es la invitación de hoy, que nosotros podamos seguir caminando conforme sea la voluntad de Dios, para que nosotros podamos así seguir mostrando al mundo el verdadero carácter de Dios, ¿sí? Y para que también nosotros podamos caminar siempre teniendo en cuenta que somos salvos por gracia, pero que nuestras acciones alineadas al Espíritu de Dios son básicamente la fe visible que nos lleva a expresar lo que nosotros creemos, que nos lleva a expresar de una manera visible nuestra fe en que hemos sido salvados por Cristo. Esta fe que la demostramos al mundo, no solamente a través de nuestras palabras, sino a través de nuestra manera de vivir. Espero que sea de gran bendición esta reflexión que, haya- que ha venido en estas últimas 2 semanas que he tenido justamente que experimentar, y espero que sea de gran bendición para tu vida. Y te invito también a que puedas compartir el video si te ha bendecido, y si crees que puede llegar a bendecir a otra persona, te invito a que puedas hacerlo. Sin mucho más, nos estamos viendo en las próximas 2 semanas.